Escuelas e Identidad. Esto es a las 6:30 de la tarde en Salón Auditorio Próceres Latinoamericanos, con la presentación de la licenciada Silvia Storino, vicerrectora de la universidad. ¿Cuándo es esto? Hoy. Así que Claudito Altamirano va a estar allí con Infancias, Escuela e Identidad a las 6:30 de la tarde en la UNPAS. Dicho esto, les cuento, 28 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Ya vamos con lo que va a ser la síntesis del partido. En un ratito tenemos la columna de Agustín Caballero. Qué partidazo. Bueno, pero en un rato, porque ahora tenemos otras cosas de las que charlar. Una muy buena, pero una muy buena. A mí me encanta cuando tenemos una muy buena noticia para dar. Realmente lo escuché hoy tempranito y dije, para mí la noticia de la jornada es nada más y nada menos que el papá de Pablo Grillo, Fabián, hablando sobre la recuperación milagrosa de este fotoreportero, colega, allí ese día, ustedes recuerdan, un miércoles de hace 2 semanas, desde entonces está en terapia intensiva allí en el Ramos Mejía por la actuación de las fuerzas policiales que responden a Patricia Bullrich, y bueno, peleaba por su vida y parece que lo está logrando. Una gran noticia, lo escuchamos. El estado de salud de Pablito es, bueno, los médicos siempre nos ponen con los pies en la tierra y él está en terapia intensiva, ¿no? Es con todo lo que eso implica. La gente que está en terapia intensiva es la que no está bien, ¿no? Pero en ese marco, dentro de ese marco, tuvo una evolución muy positiva, ¿sí? Reconoció a los amigos cuando los visita, empezó a hablar, le quitaron el respirador hace unos días, yo ya pierdo la noción del tiempo, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente cuándo, pero creo que son 3-4 días que está sin respirador. Empezó a hablar, habla algo. Tiene altibajos, tiene como nubes, por momentos se cansa y se adormita, después aparece, ¿sí? Lo sentaron el día de ayer, lo sentaron al costado de la cama, o sea, con los pies afuera, ¿sí? Cuando ya los médicos nos empiezan a hablar de que empecemos a ver el tema de la rehabilitación, yo no lo podía creer. Estar hablando en esos términos me llame tan rápido, ¿no? Es hasta agobiante, no, inesperado, ¿no? Tan rápido. Y los médicos nos dicen que es asombroso la evolución, ¿sí? Muchos hablan de milagroso, ¿no? De la forma en que está evolucionando. Qué maravilla, qué maravilla. Fuerza Pablo fue uno de los gritos más escuchados en la marcha del 24 y bueno, y Pablo se ve que lo escucha porque está peleando por su vida y puede llegar a salir adelante. El avance es muy importante. Seguimos pendientes de eso, le mandamos un abrazo grande a la familia, Fabián, y a toda la familia, de Pablo. Bueno, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Están cerrando las alianzas allí. Parece que pinta muy bien la elección para Leandro Santoro, ¿sí? Están viendo ahí si convencen. Todavía no está cerrado del todo si logran convencer a todo el peronismo de la ciudad, pero bueno, casi todos auguran una muy buena elección, de más de 30 puntos. Esa es una chance muy grande. Eso también le da mucha energía al resto del peronismo en todo el país. Buenos Aires es una vidriera, ustedes saben. Leandro Santoro dijo que esta elección en la ciudad puede ser una bisagra, así que bueno, hay noticias y quizás sean buenas en este gueto macrista, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando no está el Macri 1, está el Macri 2, pero lo cierto es que es el reducto desde el que surgió con fuerza el PRO y hoy está en una situación muy, muy complicada, agotamiento, gobiernos malos, también hay que decirlo, malos gobiernos sucesivos, la crisis que mismo tiene esta agrupación a partir de la irrupción en la escena de la libertad avanza, así que Leandro Santoro está optimista, vamos a escucharlo. Es una elección que puede ser bisagra, porque efectivamente en la ciudad de Buenos Aires el escenario electoral está distribuido en cuartos y nuestra propuesta política es una propuesta que le llega a un electorado que históricamente no se sintió representado por nuestras propuestas. Entonces, esta propuesta que incluyó el laburo de muchos meses recorriendo, escuchando, entendiendo qué es lo que había que decir, entendiendo cuáles eran los problemas reales y pensando soluciones alternativas, de verdad está cerca de, por primera vez en mucho tiempo, en transformarse en la más importante de la ciudad. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en términos de inseguridad es la interna que se produjo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que provoca
Dos cosas. Primero, que haya cárceles clandestinas en todos los barrios de la ciudad. Y segundo, fugas, que eso es lo que más está atemorizando hoy a los porteños. Hay más de 100 cárceles en todo el tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, que funcionan en comisarías, incluso algunas funcionan en galpones o en containers. Eso es producto de que hay más de 2.500 presos, muchos de ellos con delitos graves, que están en la ciudad de Buenos Aires. Esa discusión fuimos los primeros con Claudia Neira en plantearla, antes que estalle. Bueno, la verdad que hizo un trabajo que yo creo que es el trabajo que hay que hacer en política, ¿no? Representar. Y fue a diversos lugares, creo que recorrió casi todos los barrios de la capital, de la ciudad Cava, y ha hecho charlas con los vecinos, con una campaña muy a la uruguaya, ¿no? De esto de ir a tomar unos mates, de dar la cara. Y bueno, también la unidad, digamos, ¿no? Detrás de este objetivo. Probablemente festeje o celebre, y esa va a ser, creo, la primera gran noticia del año para el espacio nacional y popular, si es que se da como lo pronostican hasta ahora. Vamos a escuchar a Guillermo Francos, a ver, una pieza más de negacionismo. Yo creo, insisto, que el negacionismo en la Argentina tarde o temprano va a ser un delito, y que estas cosas hay que guardarlas, porque así como no prescriben los crímenes de lesa humanidad, aquellos que de algún modo los justifican van a tener que dar explicaciones más tarde o más temprano. Recuerdan ustedes cómo pensamos nosotros. En la cronología parecía que los indultos de Menem nunca iban a poder ser declarados inconstitucionales, fueron declarados institucionales. Parecía que las leyes de impunidad o de vida iban a estar ahí para siempre, pero no están más. Un día también fueron desterradas del mapa judicial, y no hay impunidad en la Argentina para estas cuestiones. Falta la ley contra el negacionismo, que es una ley específica, no es la apología del delito, es una ley específica. Pero bueno, negar los crímenes de dictadura, o no solamente negarlos, sino que darles un barniz cuantitativo, lo saca de la esfera de la lesa humanidad. Y eso en sí mismo debería ser condenado. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Francos, que es el ministro político, de este gobierno, ministro del Interior. Imagínense, si vos tenés a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creo que tiene lógica que Guillermo Francos, opine de la manera en la que opina en este audio que vamos a escuchar. Dale. Si la Fundación Simón Wiesenthal, después de 60, 80 años, sigue investigando estos hechos, en la que murieron millones de personas, calcula que nosotros estamos en una discusión sobre si fueron 8.000 o fueron 30.000, ¿no? Entonces yo digo, no tiene importancia en definitiva cuántos fueron. Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso. ¿De dónde sacás vos que hay 30.000 familias que buscan a sus seres queridos? Eso no existe. No hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando a tantos desaparecidos. Qué tipo desagradable, ¿no? Fue funcionario de Alberto Fernández, siempre se lo recuerdo, ¿no? A los que puedo. Quizá es como todo, que Scioli en una época, dentro del esquema kirchnerista, la verdad, no molestaba tanto. Hoy sabemos que era un libertario desde siempre. Bueno, con Guillermo Francos siempre, mano derecha de Domingo Felipe Cavallo, el tipo que estatizó la deuda privada en dictadura, y que trajo aires de neoliberalismo con la Fundación Mediterránea, que finalmente se ejecutaron el gobierno de Carlos Saúl Menem. La gente tiene una raíz, ¿no? Nadie nace del aire. Todos tenemos una matriz. Está clarísima que esta matriz, la matriz de la que surge Guillermo Francos, Partido Federal, Manrique, recuerdan ustedes, es una matriz que piensa el genocidio en la Argentina de este modo, es decir, justificándolo o bajándole el precio. ¿Podía ser de otra manera? Y yo creo que sí, ¿saben? Yo creo que si no se hubiera roto con el intento de magnicidio a Cristina, el pacto democrático surgido en el 83, estas cosas hoy no se podrían decir. No del modo en el que se dicen, o serían marginales en el espectro democrático. Desgraciadamente, quien habla es nada más y nada menos que el ministro político. Imagínense, claro, después vos decís, si este es el ministro político, y después creo que es una obviedad que la ministra de Seguridad tenga que ser Patricia Bullrich con las cosas que hace Patricia Bullrich, ¿no? Recién hablábamos de Fabián Grillo luchando por su vida, y esto tiene que ver con la actuación de Patricia Bullrich. Y bueno, el ministro político no puede hacer otra cosa más que justificar
justificar la violencia de una etapa que fue la etapa del genocidio en la Argentina. No va a quedar impune todo esto. Entiendo yo que no va a quedar. Si Argentina quiere tener futuro, esto no puede quedar impune. Hay alguna crisis al interior del bloque de poder, del bloque político, social y económico que banca las, entre comillas, contrarreformas de Javier Gerardo Milei. Bueno, pareciera, porque antes uno decía déficit cero, ¿se acuerdan ustedes, no? Antes de que la escena fuera ocupada por el superávit fiscal, se hablaba del déficit cero, ¿sí? Pero se ve que como la palabra déficit y el número cero, digamos, eran poco, empezaron a hablar de eso, del superávit. Pero el hombre que asociábamos al déficit cero era nada más y nada menos que Ricardo López Murphy, el ministro al que echó la franja morada cuando era ministro de Economía, porque quiso hacer lo que finalmente sí logró Javier Gerardo Milei y no pudo. La impotencia de Ricardo López Murphy creo que queda a la vista cuando uno analiza un poquito la historia. Pero bueno, presenta su crítica él a Milei y habla seguramente por muchos y muchas dentro del bloque de poder que quizá miran con alguna desconfianza el pedido de plata al Fondo Monetario. Porque se sabe que en la Argentina, lo decía Gustavo Córdoba, en la Argentina cada vez que le pedís plata al fondo es porque te va a ir mal. O porque te está yendo mal o porque te va a ir mal. Tarde o temprano te va a ir mal. Ricardo López Murphy decía lo siguiente. Tiene reservas negativas, eso no lo tiene ningún país del mundo. ¿Por qué tiene reservas negativas? Porque en vez de comprar reservas el año pasado, se dedicó a emitir dinero para dar crédito y buscar una recuperación más rápida de la economía y una menor tasa de inflación. Eso lo puso en un riesgo, el riesgo que hoy lo obliga a pedir ayuda. El fondo no le puede arreglar el problema que usted tiene. El problema que usted tiene es que tiene que comprar reservas sistemáticamente para pasar de menos 10.000 a un nivel razonable. ¿Cómo deberíamos crecer? Deberíamos crecer con más exportaciones, con más inversión, con más empleo privado. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso requiere que ganemos reservas comprándolas, no pidiéndolas prestadas. ¿Con qué autosuficiencia habla López Murphy, no? Ampliaron jubilados, le bajaron los salarios en su momento, quiso hacer un ajuste feroz. Bueno, hoy lo están logrando con otro gobierno. Y habla con autosuficiencia como si tuviese la verdad revelada bajo el brazo, ¿no? Qué gente sabiéndose parte del poder, con qué impunidad, ¿no? Dicen las cosas. Pero bueno, presento un matiz ahí con Milei. Sí, presento un matiz. Hay muchos empresarios que están pensando como López Murphy, dice, che, está bien lo que estamos haciendo. Bueno, sí, para el empresario fugador está muy bien lo que está haciendo Milei, ¿eh? Para el que la va a fugar está haciendo muy bien, porque ese endeudamiento es para finalmente financiar la fuga de todos esos sectores. Me dice Roberto Baschetti, que nos está escuchando, a quien le agradecemos la generosidad. Recuerden, si se meten en robertobaschetti.com pueden bajar el libro de Roberto que se llama Semblanza de las dictaduras del 55 al 83, donde ¿saben quién aparece como uno de los funcionarios de la dictadura? Bueno, Guillermo Franco. Así que implacable Baschetti, lo pueden buscar ahí y van a saber de dónde surge, cuál es su matriz. 41 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Les recuerdo que un ratito después, unos minutitos después del editorial, va a estar aquí con nosotros Guado de Pedro. Va a estar hablando Guado de Pedro sobre todo y por supuesto, para nosotros es un evento, porque creo que es la primera vez que aparece Guado por acá. Así que vamos a charlar profundo. Vamos para allá, cuando volvemos, noticias de último momento y desde ya, después, lo que ha sido el comentario del partido que Argentina le ganó ayer a Brasil. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo.